Volvemos y estamos con Liliana Montero para hablar de salud mental en la provincia, de la situación de Oliva, de que se achica el hospital de Oliva, hay pacientes que se los externaliza. ¿Cómo es la situación, Hola, Eduardo. Liliana? Bueno, en primer lugar, gracias por nuevamente poner este tema en agenda, porque es un tema que a veces está tan invisibilizado. Nota de la voz el fin de semana, ¿no? A veces está tan El invisibilizado. El domingo no hubo una nota específicamente sobre Oliva, que es el hospital monovalente, es decir, el único hospital que tiene una característica particular, que es de salud mental. Es el monovalente más grande que tenemos en la provincia de Córdoba, ¿no? Después tenemos monovalente en Belville, tenemos monovalente también en Santa María, pero el de Oliva es el que tiene la población más grande, inclusive históricamente fue el hospital más grande. En realidad, te diría que desde el 2013, que empezaron, en 2012 empecé yo a recorrer el sistema de salud mental, en 2013 hubo una fuerte apuesta, sobre todo porque hubo mucho acompañamiento de los medios en relación a lo que pasaba, y a partir del 2015 uno podría decir, o por lo menos yo, de que ha habido una modificación de la política pública en ese sentido. Oliva, a mi criterio, y esto lo dije en el diario el domingo y lo afirmo hoy con mayor fuerza, es a mi criterio la peor situación que tenemos. ¿Por qué? Primero porque hay un gran malestar institucional y ninguna reforma que implique cambiar de paradigma, ¿sí?, puede hacerse si no es con un clima institucional que acompañe esta reforma. ¿Qué quiero decir? Si acá hay un enfrentamiento entre quienes conducen el hospital y los trabajadores, que son los responsables de llevar adelante esta política, claramente va a ser muy difícil que uno pueda hacer con el paciente lo que no puede hacer con los propios. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, bueno, hay un gran malestar institucional que se viene prolongando en estos últimos 3 años, y que ha impedido que haya una política consensuada y de acuerdo. Es mentira, y lo afirmo categóricamente porque tengo los datos oficiales, es decir, dados por los distintos directores del hospital desde el 2013, que hice mi primer visita, hasta el año pasado, que fue la última. Es mentira que en Oliva se han externado 1.600 pacientes. Es mentira porque nunca hubo 1.600 pacientes. Siempre hubo, desde el 2013, que es donde yo puedo dar cuenta, una población de 500, 450. ¿Quién informó lo de los 1.600 pacientes? Y lo informa la dirección, pero cuando nosotros hablamos de proceso de externación, ahí me parece que está el problema. Nosotros estamos hablando de un hospital que tenía un paradigma que era manicomial, en donde desde aquel momento tiene 500 pacientes, digo, históricamente Belville llegó a tener 5.000 pacientes, ¿está claro? Pero del 2013 hasta la fecha, lo que ellos están contando, y esta es mi discrepancia profunda, es que aquel que entró a lo mejor por un día o 2 días, entonces dice, no, externamos 1.600. ¿Hay no, pacientes muchacho, que van por 1 o 2 días? Y puede haber pacientes que pueden haber ido por 10 días, 15 días, y depende de la patología, depende, hay pacientes que están en crisis, a lo mejor vos los estabilizás con una buena medicación y demás, y la familia está en condiciones de hacerse cargo. Pero cuando estamos hablando del proceso de desmanicomialización, es precisamente externar a aquellos pacientes crónicos, ¿sí?, que están durante mucho tiempo, que han estado durante mucho tiempo en el hospital. Entonces, nunca hubo 1.600 pacientes, desde el año 2013 hasta ahora, jamás Oliva tuvo esa cantidad de pacientes. La segunda cuestión es que Oliva ha hecho un pabellón nuevo, que de algún modo te diría, el gobierno está muy contento, el área de salud está muy contento con este pabellón, y yo digo, en realidad es una réplica del modelo manicomial. O sea, es muy bueno ediliciamente, pero cuando el sistema tiende a dejar de hacer grandes estructuras de monobloque, en donde el paciente, la persona, el usuario, deja de ser un número para pasar a ser un sujeto de derecho, eso implica espacios más reducidos, con mejor atención. Se mandaron un tremendo pabellón
para 250 pacientes, personas, usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está la Biblia y el calefón, ¿sí? Geriatrizados la mayoría, geriatrizados, porque son personas que vienen con muchos años allá adentro, y entonces hay, según las últimas informaciones que recibo, una situación de superposición de características de personas que lo están habitando, que no es lo recomendable por las organizaciones internacionales, no por mí, sino por las organizaciones internacionales. No, la verdad que la situación de Oliva, yo leía el artículo y dije, no solamente el artículo, hace un mes atrás estuvieron las autoridades de salud mental en la legislatura y yo les decía, ustedes ven una realidad que no estamos viendo el resto. O sea, es como que se construyen una realidad, cosa que suele ser muy común a veces cuando uno está en la función pública y quiere convencerse de que lo que está haciendo está bien. Los procesos de externación son procesos complejos, Eduardo, en donde yo me hago esta pregunta. ¿Cómo se externaron 1.600 pacientes? Les concedo que externaron 1.600 pacientes. ¿Con qué equipo? ¿Con qué gente? ¿A dónde están? Ninguna de esas preguntas pudieron ser respondidas en la legislatura oficialmente, porque vos no podés externar 1.600 pacientes si tenés el mismo número de profesionales que tenías para atender adentro del hospital. 11 psiquiatras, 11 psicólogos, 11 trabajadores sociales. O sea, es una locura. Y además tenés que atender los 400 personas que tenés allí internadas. Perfecto. Una situación compleja. Lo escuchamos, Joel. ¿Qué tal, Hola, Joel. Liliana? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son justamente los riesgos de cruzar pacientes que tengan diferentes patologías? No, los riesgos tienen que ver con la falta de consideración a la subjetividad de cada uno, ¿no? Tratar a todos como si fuera una manada, el viejo esquema manicomial. Vos entrabas a los viejos pabellones y lo que ves es una fila de camas, ¿sí? En donde están la cama 1, la cama 2, la cama 3, la cama 4. O sea, ese tipo de construcción que se ha hecho en Oliva es la construcción precisamente que todas las organizaciones internacionales dicen que no tiene que tener, ¿no? Entonces, deberían haberse gastado esos recursos en, por ejemplo, casas de medio camino, en hogares alternativos, en autogestionados, en otro tipo de dispositivo y no hacer un gran pabellón como el que se ha hecho, que además, según me refieren, lo iré a ver, tiene problemas de cloacas, etcétera, 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 porque no se han hecho las obras subterráneas de infraestructura necesarias para dar respuesta. Entonces gastamos los cordobeses millones de pesos en obras que después se caen a pedazos. Me cuesta creer que no le hayan hecho obras de la infraestructura necesaria. A mí también, pero lo voy a ir a ver. O sea que les voy adelantando por este programa que vayan buscando los ingenieros para que me muestren las cloacas. Para que le muestren todas las obras. Sí, porque no soy de las que se convencen fácilmente. Claro, porque es raro, ¿no? Que si vos haces un edificio, Liliana, obviamente, el encargado sabe hacer eso. Digamos, se supone que ese tipo de obra... No me sorprende. Mira, en estos años yo he visto muchas obras que han hecho, por ejemplo, voy a dar el ejemplo contrario. El instituto, el CPA, que se llama Centro Psicoasistencial Unidad de Agudos Judicializados. Todo eso quiere decir que allí van, está atrás del Misericordia, de la vieja cárcel de encausados, allí van las personas que tienen un proceso penal y que tienen un padecimiento psíquico. Cuando yo lo visité en el 2012, ese era el horror mismo. El horror mismo. Una cosa espantosa, me acuerdo, me acompañó Ricardo Fonseca y salió descompuesto de hacia adentro. Lo fui a visitar a fin del año pasado, se están haciendo obras y las obras que se están haciendo con el criterio de quien conoce fuertemente la población que tiene que alojar ahí. Entonces hay baños antivandálicos, la estructura edilicia está preparada para ese tipo de pacientes que muchas veces tienen crisis motrices muy fuertes. O sea, yo entro a ese lugar y me doy cuenta que se hizo sabiendo la población que va a albergar. En esta Oliva, por ejemplo, han puesto ascensores a personas que son mayores, muchas de ellas, que están mucho más acostumbradas a subir y bajar las escaleras y, por ejemplo, las escaleras no tienen pasamano, ¿no? Entonces los viejitos suben y bajan haciendo equilibrio. ¿Viste? Y me dice, no, pero hay ascensores, pero ustedes tienen que pensar la población que están albergando. A veces a la persona mayor
muy mayor con un padecimiento psíquico, le da miedo subir a los ascensores, por eso se manejan en escalera. Digo, todas estas cosas que parecen tontas hablan de una mala planificación de la obra que se hizo. Está bien. Otra pregunta me surge de todo lo que decís. Los profesionales encargados de atender a toda esa población, ¿tenemos suficiente personal capacitado para eso? Tenemos, bueno, Córdoba, imagínate, la ciudad capital tiene 3 facultades de psicología, ¿no? Tiene 2 facultades e institutos especializados en medicina, psiquiatría y demás. O sea que Recursos Humanos Córdoba tiene para hacer dulce de leche. El problema es que el Estado no está teniendo los recursos humanos que se necesitan. Esto que yo te digo, vos no podés pensar en procesos de externación serios, porque lo que está pasando es lo que yo digo, el baile de cuarteto. Digo, salen por un lado y entran en otro, salen por un lado y entran en otro. Es la puerta giratoria. Claro, digo, porque los pacientes vos los externás compulsivamente, sin trabajar con la familia, que sí se ha hecho, y así como digo lo malo, digo lo bueno. Belleville, por ejemplo, ha hecho un proceso extraordinario de externación, pero con mucha prudencia en el tiempo. Entonces, cuando de pronto yo veo que la misma cantidad de profesionales, 14, 11, 12, externaron, me dicen a mí, en menos de 3 meses, 200 pacientes, yo digo, muchachos, hay algo que no está bien, porque díganme cómo acompañaron a esa familia para que esa persona no vuelva a entrar al sistema por otro lado. Porque no se trata de decir llévese porque nosotros no nos hacemos más cargo. Eso no es la desmanicomialización. Claro. En el mundo las teorías son como que la externalización o la externación es digamos, una cosa que se aplica con mucho más frecuencia, ¿no? Absolutamente, pero además porque toda la teoría psiquiátrica, psicológica habla de lo bueno que es para la gente, para la familia, estar en esta situación de externación. Hoy la farmacología ha avanzado muchísimo. El problema más serio que nosotros tenemos no tiene que ver, te diría, con la patología psiquiátrica del orden de la psicosis, la esquizofrenia, sino que tenemos una problemática mucho más profunda y masiva, que es el consumo indebido de sustancias, ¿no? Y que afecta a una población de otra edad. Allí los procesos que se recomiendan son procesos de, a veces, internación en momentos de crisis, pero rápidamente externarlo, porque está comprobado que los tratamientos ambulatorios, cuando están bien hechos, son mucho más eficientes. Liliana, recién hablabas, algo deslizaste con respecto a las personas que se les dicta una medida de seguridad. Quizás alguien que no puede ser juzgado porque cometió un delito, pero es inimputable por su condición. ¿Cómo se está trabajando en Córdoba con esas personas en particular? Nosotros sabemos cómo está el sistema carcelario. ¿En este caso? Bueno, hay 2 cuestiones. Una que ha mejorado mucho. Nosotros teníamos hasta hace poco tiempo, esta es una situación que en su momento yo denuncié y que a raíz de las marchas de salud mental y del trabajo de los propios equipos se logró revertir. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos situaciones en donde a lo mejor una persona que estaba privada de su libertad con un padecimiento psíquico estaba a lo mejor atada a la pata de una silla, y lo que te estoy contando es literal, no es una fantasía, en un colchón en un hospital público de salud mental. Esa situación hoy no se da, está el CPA que contiene bastante, hay una parte destinada a tal fin en la cárcel de Cruz del Eje, que no está lo mejor que quisiéramos, pero está. Entonces ya no hay más esa situación que antes se daba, o cuando hay son las menos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como a partir del 2015, eso yo lo reconozco, ha habido una política destinada a mejorar ese tipo de cuestiones en el ámbito que se cruza lo penitenciario con la salud pública. Muy bien, Liliana, no le hemos molestado esta vez, no hemos hablado de política partidaria, de elecciones, que otro al margen. Yo estoy casi como una opinóloga en todo caso, o sea que no soy candidata a nada. Pero no tenemos más tiempo, muchas gracias. No, gracias ha sido a usted. muy interesante tus conceptos sobre el público.